Bueno, mis amados hermanos de la Escuela de Formación Ministerial, hoy arrancamos con un nuevo tema, siempre relacionado con la Biblia. Estuvimos viendo en la conferencia anterior la estructura de la Biblia. Estuvimos estudiando la estructura de la Biblia hebrea, la estructura de la Biblia cristiana evangélica. Estuvimos explicando que la Biblia hebrea tiene tres grandes divisiones, que es Torah, Nevi'im y Ketuvim, y que se le llama a la Biblia hebrea, también se le llama Tanaj, que es una especie de contracción o de acróstico de Torah, Nevi'im, Ketuvim. Estuvimos diciendo que la Biblia hebrea solo tiene 39 libros, no tiene los 66 libros que tiene la Biblia cristiana evangélica. Explicamos que la razón es que los judíos no reconocen el Nuevo Testamento como la iglesia cristiana lo reconoce. Para nosotros el Nuevo Testamento es también la palabra de Dios, como ellos le llaman Brit Hadashah. Así que estuvimos hablando que la palabra Biblia viene de la palabra biblos y dijimos que el biblos era el interior de la caña de papiro, que era una especie de pulpa de caña de papiro que crecía a las orillas del río Nilo, y que eso se iba procesando, se pegaba y se creaba una especie de superficie plana donde se podía comenzar a escribir. La tinta pues era una especie de hollín, como lo que se despide más o menos del carbón, algo parecido. Y pues así comienza la gran aventura de poner por escrito la palabra del Señor. Ahora vamos a hablar sobre dos doctrinas que son fundamentales para la iglesia cristiana evangélica. Y una de ellas es la doctrina de la revelación y otra es la doctrina de la inspiración. Estas dos doctrinas o dos enseñanzas son distintivas del cristianismo ante las otras sectas. Por ejemplo, para nosotros, los cristianos evangélicos, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es revelada por Dios y la Biblia es inspirada por Dios. Por tanto, la Biblia se convierte en nuestra norma de fe y conducta. Mientras que para otras sectas, o sea, para las sectas o otras religiones, la Biblia es un libro más. Es decir, tienen la Biblia más otros libros que ellos consideran que son al mismo nivel de la Biblia. Los consideran palabra de Dios. Entonces, eso hace una gran diferencia entre la iglesia cristiana evangélica y las sectas y otras religiones. Nosotros consideramos que solo la Biblia es la palabra de Dios y que es dada a los humanos a través del proceso de revelación y que es inspirada por Dios. Estas dos enseñanzas, estas dos doctrinas permiten entender cómo es que la Biblia se puso por escrito. Estas dos enseñanzas tienen mucho que ver con el proceso de la puesta por escrito de la palabra del Señor. Quiero decirles que en primer lugar la Biblia comenzó a través de lo que se conoce como la tradición oral. Es decir, que los primeros en empezar a darle forma a las Sagradas Escrituras, ellos habían recibido de parte de sus padres las narraciones de los hechos portentosos de Dios. Ellos habían transmitido de generación a generación a través de la palabra hablada los acontecimientos que la Biblia relata. Es decir, que los acontecimientos de los que la Biblia habla son antiguos, pero la puesta por escrito fue un poco más, en un tiempo más tardío. Entonces, la doctrina de la revelación y la doctrina de la inspiración verbal, la inspiración de la Biblia, nos permite a nosotros comprender cómo fue que se dio
este proceso y cómo es que nosotros hoy tenemos la Biblia pues escrita y podemos disfrutar de esta joya literaria y podemos leerla. Entonces, parto diciéndoles que la doctrina de la revelación y de la inspiración son dos de las doctrinas medulares de la iglesia evangélica. Es decir, son fundamentales. Es decir, para la iglesia evangélica son de gran importancia. La pregunta es, nosotros que debemos hacernos esta hora es cómo se entiende la revelación. Porque muchas veces hemos escuchado decir que la Biblia es la revelación de Dios. Pero ¿cómo se entiende la revelación? La palabra revelación, queridos hermanos, viene del griego apocalipsis o apocalipsis. Y esta palabra lo que significa literalmente en un primer sentido es correr el velo para mostrar algo que estaba escondido. Eso significa la palabra apocalipsis y se traduce al español como revelación. Y significa correr el velo para mostrar algo que estaba escondido. Para que nosotros podamos entender cómo es que esta palabra apocalipsis o apocalipsis tiene relación con la Biblia, nosotros tenemos que entender en qué contexto se hacía un apocalipsis o se daba una revelación. Y el contexto es que en la antigua Grecia, cuando un escultor iba a dar a conocer una obra de arte esculpida por sus propias manos, la cubrían con un telón o con un velo. Y las personas se aglomeraban alrededor de este lugar donde esta obra de arte iba a ser mostrada, donde esta obra, tal vez hecha en cerámica o no sé, iba a ser exhibida. Las personas se aglomeraban alrededor y al momento en el que ya había suficientes personas, el artista se encargaba de correr el velo o de velar, de quitar el velo que cubría la obra que había sido hecha. Es decir, que el tener aquel telón puesto sobre la obra de arte permitía que las personas se acercaran con la expectativa de ver qué es lo que había detrás de ese telón. Así es que ese hecho es lo que da origen a la palabra apocalipsis. El momento en el que se corría el velo era un apocalipsis, era una revelación, era dar a conocer algo que antes no conocían las personas que estaban ahí alrededor, sino que únicamente lo conocía el artista que había desarrollado aquella obra de arte. A ese momento se le llamaba un apocalipsis, una revelación. Y esta palabra posteriormente se aplica para hablar acerca de que Dios se da a conocer. Entonces, en un sentido más práctico, la palabra revelación o revelar debe ser entendida como dar a conocer o mostrarse. En este sentido, al decir que la Biblia es la revelación de Dios, estamos dando a entender que la Biblia es el libro en el que Dios se revela, es decir, en el que Dios da a conocer su plan para la vida del hombre. Entonces, hoy ya nosotros tenemos claro, cuando se está diciendo que la Biblia es la revelación, estamos haciendo alusión a que la Biblia es el libro mediante el cual Dios da a conocer su plan. Es decir, que es la Biblia el libro en el que Dios se muestra a la humanidad. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta ese elemento. Para que tengamos en claro, porque muchas veces escuchamos la palabra, la Biblia es la revelación, pero a veces nosotros no tenemos en claro
¿Qué quiere decir la palabra revelación o a qué nos estamos refiriendo? Hoy ya quedamos en claro que cuando hablamos que la Biblia es la revelación de Dios, estamos diciendo que la Biblia es el libro mediante el cual Dios da a conocer su plan para la vida del hombre. Ahora, Dios y la Biblia. La Biblia es el libro en el que Dios no solamente da a conocer su plan, sino que se muestra a sí mismo. Algo que nosotros tenemos que aclarar, hermanos amados, es que Dios, a pesar que la Biblia es una revelación y que Dios se ha dado a conocer y ha dado a conocer su plan, la Biblia no puede contener la totalidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque es imposible con un lenguaje limitado y una mente limitada poder conocer la totalidad de Dios, ya que Él es eterno. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, tenemos un lenguaje como seres humanos limitado. Es decir, que nuestro lenguaje se fue formando a través de que el ser humano le fue asignando significados a las cosas. Ya sabemos que el lenguaje es un don de Dios. La capacidad de hablar, de fonar, es un don que Dios le dio al hombre porque lo hizo a su imagen y semejanza. El lenguaje es un don supremo que Dios le dio al hombre. No hacía al animal, no le dio un lenguaje muy complejo y articulado. Ellos se comunican a través de feromonas y a través de otros tipos de contacto, mientras que el hombre tiene el lenguaje, el hombre y la mujer tienen el lenguaje. Pero el lenguaje se fue desarrollando también a lo largo de los siglos. El ser humano le fue asignando significados a las cosas y así fue creando las palabras hasta que formó, en primer lugar, un alfabeto, las letras que le permitieron expresar las ideas, ya que un lenguaje es la expresión mental de una cultura. Eso significa, pues, que un lenguaje no es capaz de contener la totalidad de Dios. Es como que usted quiera meter el océano en un vaso de agua. Ese es el mejor ejemplo. Cuando nosotros queremos tratar de descifrar la grandeza de Dios con nuestra razón, con nuestra mente, es como que nosotros quisiéramos meter en un tubo de ensayo todo el océano. No va a caber, es imposible. Entonces, aunque nuestra mente, desde la perspectiva científica, el cerebro es la materia gris más altamente evolucionada, es decir, es el órgano más evolucionado del cuerpo humano para poder procesar información desde la perspectiva científica, a pesar que tenemos un cerebro muy evolucionado y que tenemos un lenguaje muy rico, no es capaz de contener la totalidad de Dios. Primero, porque vea que Dios es eterno. ¿Qué significa que Dios es eterno? Bueno, queridos hermanos, la eternidad es un estado que el ser humano no puede comprender. ¿Por qué razón? Porque el ser humano está limitado por espacio, está limitado por tiempo. Es decir, el ser humano tiene una limitación temporal y una limitación espacial. Yo no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo presente como persona en un espacio físico. Sí lo puedo hacer ahora a través de las redes, a través de estos medios, pero no puedo hacerlo de manera física. Entonces, aunque las redes nos han permitido vencer el espacio de la distancia, siempre tenemos la limitación física, porque no podemos nosotros transportarnos a través de estos aparatos y aparecer en los lugares donde queremos. Entonces, el humano está limitado por el espacio y por el tiempo. En la eternidad, no hay espacio que te pueda limitar, ni hay tiempo que te pueda limitar. Por eso te digo que la eternidad es un estado donde mora Dios y allí no hay límite de espacio ni de tiempo.
No hay pasado en la eternidad, no hay futuro en la eternidad. En la eternidad lo que hay es un presente continuo. ¿Qué quiere decir eso? Es que el presente se actualiza a cada instante. Siempre estamos en un eterno presente. Por esa razón es que Dios es el único ser capaz de perdonar pecados, porque Dios no está anclado al pasado, ni está limitado por el futuro. Aunque Él sabe el pasado y sabe el futuro, pero Él vive en un eterno presente. Por tanto, Él perdona y olvida. No así nosotros, que estamos limitados a espacio, a tiempo, a memoria, a recuerdos. Por eso nos cuesta tanto comprender la misericordia y la gracia de Dios. Por eso nos cuesta tanto entender la naturaleza de Dios. Porque antes de Él no hay nada y después de Él no hay nada. Él es el principio y Él es el fin. Él es la causa y Él contiene toda causa. Así es que por esa razón es que la Biblia es el libro en el que Dios se muestra a sí mismo, no en su totalidad, porque es imposible con un lenguaje limitado y una mente limitada poder conocer la totalidad de Dios, ya que Él es eterno. Por eso a mí me gusta cómo los judíos le llaman a Dios. Ellos no utilizan la palabra Dios. Ellos utilizan una serie de nombres. Por ejemplo, ellos utilizan Adonai, que significa el Señor. Ellos utilizan, por decirle un ejemplo, el nombre Elohim. Utilizan el nombre Shaddai. Y hay una serie de nombres que ellos utilizan. Pero hay un nombre que a mí me gusta mucho que ellos usan y que lo usan para no mencionar el nombre sagrado de Dios. Y es el nombre que utilizan ellos, es el Eterno, para no mencionar el nombre que se escribe con la letra Yod, la letra Hei, la letra Vav y la letra Hei, que es Yod, Hei, Vav, Hei. Así se escriben las 4 letras del nombre sagrado, del nombre de Dios. Pero los judíos utilizan el nombre el Eterno para referirse a Yahvé, al Señor Jehová, como lo traduce la Biblia Reina Valera y otras versiones más. Otras versiones utilizan la palabra el Señor, que es del hebreo Adonai. Entonces, me gusta cómo ellos le llaman a Dios, le llaman ellos el Eterno, hablando acerca de su naturaleza. Así es que, por eso, aunque Dios se revela en la Biblia, no vamos a poder nosotros comprender en su totalidad a Dios, porque si lo pudiéramos hacer, dejaría de ser Dios y se convirtiera en un objeto más de estudio que la ciencia puede meter en un tubo de ensayo, es separar sus propiedades a través del análisis para luego definir las leyes que lo rigen. Pero Dios es más que eso. Dios es el Eterno. Por eso me gusta lo que dice la palabra hablando acerca de lo que Dios ha dado a conocer. Y nos dice que las cosas reveladas, es decir, las cosas que Dios ha querido dar a conocer, son para nosotros y nuestros hijos. Y las no reveladas, a las que se le conoce con el nombre de misterios, le pertenecen a Jehová. Y eso está en Deuteronomio 29:29. Ahí la palabra dice, las cosas reveladas son para vosotros y vuestros hijos, mas las que no han sido reveladas le pertenecen a Jehová. Es decir, que hay cosas que solamente el Señor las sabe, las conoce. Y usted me va a decir, hermano Marlon, póngame un ejemplo de eso. Aquí le va el ejemplo. La segunda venida de Cristo. Jesús dijo claramente que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo,
sino solo nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que el Eterno, el Padre, nuestro Dios, se reveló, se reservó el derecho de revelar la fecha de la venida de nuestro Señor, de la segunda venida de Jesucristo. Él solamente lo conoce. Sí nos reveló que Jesús va a venir, que va a volver por su pueblo, pero no quiso revelar la fecha. En este sentido, eso es algo que es un misterio que solo le pertenece a Dios. Y nosotros, por más que indaguemos, por más que leamos la Biblia, la podemos leer en el texto hebreo si queremos, la podemos leer en el texto griego si queremos, vamos a ser incapaces de poder encontrar la fecha de la venida de Jesús, porque eso le pertenece solo al Padre en su soberana potestad. Entonces es importante dejar en claro que el hombre no descubrió a Dios, sino que Dios se reveló al hombre por su infinito amor y misericordia. Esto es muy importante, amados hermanos, que lo tengamos en claro. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Marlon? Me va a decir usted, ¿por qué, hermano Marlon, es importante dejar en claro que el hombre no descubrió a Dios, sino que Dios se reveló por su infinito amor y misericordia? Por la sencilla razón que los dioses de los pueblos son dioses que se conocen como dioses naturalistas, son culturas naturalistas. Y estas culturas asignaban a los fenómenos naturales el poder de una divinidad. Por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, el dios Baal, ese dios era considerado el dios de la fertilidad, era el dios que hacía llover, era el dios que ayudaba para las cosechas. Para aquellos pueblos antiguos, filisteos, cananeos, ellos pensaban que Baal era el dios de la lluvia, el dios que mandaba, el dios que irrigaba las tierras y estimulaba el crecimiento, la producción del alimento. Entonces, en ese sentido, ellos habían descubierto a Baal. No fue Baal el que se reveló a ellos, sino que ellos descubrieron al Dios que ellos adoraban, pero también descubrieron a Asera, descubrieron a Astarte, descubrieron otro montón de dioses que solo les asignaban un poder natural. Sin embargo, Yahvé, el Dios de Israel, se revela en la zarza a Moisés y le dice: el yo soy te envía. Moisés le dice: cuando me pregunten quién me manda, ¿qué les digo? Y Dios le dice: diles que el yo soy te envía. Y se reveló también a Abraham, se dio a conocer a Abraham, dándole la promesa que él iba a multiplicar su nación. Entonces vea que no fue Abraham el que descubrió a Dios, no fue Adán el que descubrió a Dios, no fue Moisés el que descubrió a Dios, sino que fue Dios quien se reveló, fue Dios quien se dio a conocer. Por eso la naturaleza de Dios es diferente. El ser de Dios, el ser de Yahvé, del Eterno, es diferente al ser de los demás dioses paganos, porque estos dioses están limitados y según los pueblos reinan sobre ciertas áreas del clima y de la naturaleza, mas Yahvé es el Dios de todo el universo, es el Dios de toda la tierra, es el Dios de todas las naciones, es el Dios de todos los pueblos y es el Dios que bendice a todas las naciones, está por encima de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, debemos dejar en claro que no fue el hombre el que descubrió a Dios. Es decir, Dios no es un invento que el hombre haya hecho, sino que Dios quiso darse a conocer. Creó al hombre y luego se mostró al hombre para que el hombre pudiera conocerlo. Ahora vamos a hablar en este sentido, ¿cómo es que Dios se revela?
A esto se le conoce como las categorías de la revelación divina o las categorías de la revelación. Y tenemos ahí un pequeño esquema para que ustedes y yo podamos hacer este análisis. Yo le voy a pedir que tenga su Biblia a la mano, por favor. Encontramos ahí, en primer lugar, que Dios da la revelación. Y esta revelación se presenta en dos grandes categorías. En primer lugar, la revelación general. La revelación general, ustedes la tienen aquí, la revelación general. En segundo lugar, la revelación especial. Ahí lo estoy marcando con esas líneas, pequeñas líneas celestes. Y cada una de estas dos categorías se subdivide. La revelación general se subdivide al menos en 4 subcategorías y la revelación especial se divide en 3. En primer lugar, Dios se revela, se da a conocer de manera general a través de la naturaleza. A través de la naturaleza. ¿Y a dónde encontramos eso, hermano Marlon? Bueno, en el Salmo capítulo 8 y en el Salmo 19 del 1 al 4. Vamos a leer nada más Salmo 19 del 1 al 4 por el tiempo. No vamos a leer todo el Salmo 8. Pero veamos el Salmo capítulo 19, por favor, acompáñeme con su Biblia y leamos el versículo 1 al 4. Vea lo que dice la Escritura. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero toda la tierra, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Entonces, este salmo claramente nos está diciendo que los cielos, el firmamento, cuenta que ha sido diseñado por un creador. Es decir, tanta perfección en la naturaleza del cosmos, las estrellas, las lumbreras, el sol, la luna, tanta perfección, es imposible que se haya dado por la explosión de los átomos de una manera fortuita, de una manera sin un plan específico, sin un propósito. Entonces, la naturaleza, la creación nos permite descubrir que Dios ha creado todo con su mano poderosa, nos revela, nos da a conocer que hay un Dios detrás de todas las cosas a través de la creación, el firmamento, las estrellas, las lumbreras, el sol, la luna. Y es importante, por ejemplo, el capítulo 8, vamos a leer al menos unos versículos, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste fortalezas a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, el Salmo 8 del 1 al 4 nos está presentando la importancia que tiene la naturaleza para poder darnos cuenta que hay un Dios creador de todas las cosas. Así es como el hombre se da cuenta que hay un Dios a través de la naturaleza. Pero no solamente la naturaleza, sino que la historia humana. A través de la historia del pueblo de Dios, también el Señor se ha dado a conocer. Y para eso quiero que veamos el libro del profeta Daniel. Por favor, acompáñeme al profeta Daniel. Vamos a revisar el capítulo 2 de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel 2, 21. Acompáñenme, por favor, amados, para que podamos darnos cuenta cómo la historia nos permite entender que hay un Dios que ha creado todas las cosas. Daniel 2, 21. Dice el texto bíblico. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es decir, que dice que Él es el que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. A través de la intervención de Dios, muchas veces la humanidad ha tenido que dar giros que sorprenden a la humanidad. Y de un momento a otro las cosas cambian y a veces creemos que van a cambiar para mal, pero de repente terminan cambiando para bien. Y esa es la intervención de Dios en la historia de la humanidad. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese si Dios hubiera permitido que Hitler lograra su plan de exterminar las razas que no eran arias, que no eran puras. Nosotros los hispanos hubiéramos sido los primeros, ya que nosotros somos mestizos y tenemos una mezcla racial, una mezcla genética. Sin embargo, Dios no permitió que este hombre lograra tomar el poder total del mundo, sino que fue derrotado. Ahora todavía quedan algunos vestigios de estas ideologías nocivas para la humanidad. Pero le pongo un ejemplo. Dios es el que muda los tiempos y a través de esas intervenciones es que el hombre llega al entendimiento que tiene que haber un Dios que cuida a la humanidad. Veamos Romanos, por favor, capítulo 1. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos, capítulo 1. Vamos a ver el versículo 18 al 22. Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 22. Dice la escritura, 1, 18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, vea qué interesante, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, es decir, su divinidad, su poder divino, se hacen claramente visibles, vea desde cuándo, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí encontramos claramente que a lo largo de la historia Dios ha venido dándole a conocer al hombre su existencia. Dios ha venido dándole a conocer a las diferentes culturas su poder, su deidad. Las cosas invisibles de él las ha manifestado a través de acontecimientos que le han permitido al hombre darse cuenta que hay algo más allá, que hay un ser más allá de la conciencia humana. Entonces aquí tenemos claramente que lo que impide que la humanidad pueda reconocer a Dios a través de la revelación natural es la depravación. Dice que estos hombres, en lugar de reconocer el poder de Dios, de reconocerlo a él, reconocieron criaturas antes que al Creador. Veamos otro elemento más de la revelación general, y este elemento es la conciencia humana. Dios se da a conocer a través de la naturaleza, a través de la creación, del firmamento, de sus obras. Se da a conocer a través de la intervención suya, mudando los tiempos en diferentes momentos de la historia de la humanidad, pero también dando a conocer su poder y su deidad a las diferentes culturas que hay alrededor del mundo. Pero también Dios se revela a través de la conciencia humana. Mire qué interesante lo que nos dice Romanos capítulo 2. Acompáñeme al versículo 2, 11 al 15. Romanos 2, versículo 11 al 15. Vea lo que la palabra nos dice. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Mire qué interesante este punto. Es decir, los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, para sí mismos, dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, mira qué interesante, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí encontramos claramente este punto, la conciencia humana. Fíjese qué interesante que no solamente Dios se revela a través de la historia de la humanidad, no solamente se revela a través de la naturaleza, sino que también se da a conocer a través de la conciencia. Es decir, que las culturas antiguas, culturas que existieron antes que la Biblia se escribiera, culturas que existieron antes que los 10 mandamientos se escribieran, a eso se refiere los que fueron sin ley, los que vivieron sin ley, aquellas culturas que existieron antes que los 10 mandamientos fueran revelados. Estas culturas tenían conocimiento acerca de la ética. Es decir, que estas culturas, por ejemplo, tenemos el código de Hammurabi, que es un código donde se encuentran una serie de leyes sociales que rigen el comportamiento.
un código ético que rige el comportamiento social. Entonces, es interesante cómo las culturas ancestrales tenían el conocimiento de este tipo de temas. Entonces, la Biblia dice que Dios reveló en su conciencia a ellos. Les permitió en su propia mente poder discernir el bien y el mal. Mire qué interesante. En una ocasión me preguntaron un grupo de estudiantes cómo Dios iba a juzgar a los mayas, a los aztecas, que son tribus, son culturas ancestrales. ¿Cómo Dios los iba a juzgar si en esa época la Biblia no existía en este mundo? Porque acuérdense que América es el nuevo continente, descubierto por las expediciones del viejo continente que es Europa. Entonces, ¿cómo Dios va a juzgar a las personas si no todos conocieron la Biblia? Bueno, hay una ley de parte de Dios en la conciencia humana. Y esta ley le guía al hombre y le dicta designios claros de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces Dios va a utilizar la conciencia para juzgar a las razas al final de la era. Pero más que eso, la conciencia permite entender que hay un ser superior, que hay un ser que está más allá, que ha creado seres inteligentes, capaces de buscar un encuentro con él. Entonces la conciencia humana no solamente nos dicta en algunos momentos lo bueno y lo malo, sino que también nos prepara para reconocer que hay un Dios soberano, que hay algo más de lo que nosotros como simples mortales podemos lograr alcanzar en esta tierra. Y tenemos también la naturaleza humana. La naturaleza humana también es un medio de revelación general. Ahí tenemos Génesis capítulo 1. Vamos por favor al Génesis capítulo 1. Vamos a ver el versículo 26, 1:26 del libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la escritura. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. En una ocasión, un estudiante me hacía una pregunta. Me decía, hermano, ¿cómo es Dios? ¿Dios es de piel blanca? ¿Dios es de cabello oscuro? Dios, ¿cómo es Dios? Porque la Biblia dice que somos creados a imagen y semejanza, pero hay personas que son afrodescendientes o africanos, hindú o indios, indígenas, que es otra categoría. En América Latina no hay indios, lo que hay es indígenas o personas autóctonas. ¿Cómo? Y hay anglosajones con rasgos caucásicos, nariz puntuda, ojos claros. ¿Cómo? ¿Cómo es Dios si la Biblia dice que somos a su imagen y semejanza? Interesante pregunta la del estudiante, pero la imagen de la que se nos habla ahí, la semejanza de la que se nos habla, no se está refiriendo tanto al color de la piel o al tipo de ojos, sino que se está refiriendo a las capacidades cognitivas, se está refiriendo a la inteligencia, se está refiriendo a la moralidad, a la capacidad de deliberar, de decidir,
se está refiriendo a una imagen moral que Dios le dio al hombre y a la mujer. Una imagen moral, una semejanza moral. Queridos hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio, porque de todos los seres creados por Dios, solo a nosotros nos dio su semejanza moral. Por eso es que es imposible que el hombre venga del mono. Es imposible que de un primate pueda venir un ser que lo supera en inteligencia. Y a pesar de que los científicos han tratado de demostrar que el hombre viene del mono, han hecho experimentos muy importantes. En una ocasión, criaron un mono y un niño. Y el mono, en sus primeros 6 meses de vida, superaba al niño en habilidades físicas y en la realización de tareas. El niño no lograba hacer todas las cosas que el mono hacía. Pero llegó un momento en que el mono ya no pudo aprender nada, se quedó estancado y el niño comenzó su desarrollo y su maduración mental de tal manera que el mono ya no fue capaz de hacer las actividades que el niño hacía. Esto es muy interesante, porque aunque la ciencia secular trata de desvirtuar a Dios, trata de sacar a Dios del escenario, trata de sacar a Dios por todos los medios, quiere que la sociedad actual se olvide de Dios, piensan que Dios solamente es un vestigio que va a quedar relegado, se equivocan, porque sus mismos experimentos los llevan a conclusiones que ellos no están dispuestos a aceptar. La maduración mental del humano es algo impresionante. Quiero decirles, queridos hermanos, que hay algo que se llama neurociencia. Y todavía con todos los avances que se tiene en la neurociencia y en la neuropsicología, hay muchas cosas que el cerebro hace que siguen sorprendiendo al hombre. Hay muchas cosas que la mente humana hace que siguen sorprendiendo al hombre y que el hombre no puede explicar, porque es una imagen moral que Dios nos dio. Es una capacidad que Dios nos regaló para que cada vez que deliberemos, para que cada vez que pensemos, nos acordemos que somos su imagen y que tenemos el gran privilegio de pensar, privilegio que Él nos dotó a la raza humana. Mire qué interesante cómo la naturaleza humana nos permite a nosotros darnos cuenta que hay un Dios creador de todas las cosas. Ahora, con estos 4 tópicos, nosotros nos damos cuenta que hay una revelación general. Ahora, aunque la revelación general es excelente y aunque la revelación general es muy buena, a pesar de eso, nosotros tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que aunque llegamos a reconocer a Dios a través de la naturaleza, que a través de la historia podemos darnos cuenta que hay un Dios que tiene el control de las cosas, que a través de la conciencia humana nosotros nos preguntamos, ¿habrá vida después de la muerte? ¿Habrá un Dios más allá? Y a través de la naturaleza humana, de la capacidad moral, cognitiva y volitiva, nosotros nos damos cuenta que no pudimos haber venido del mono. No es suficiente para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso tiene que darse la revelación especial. Por esa razón tiene que darse la revelación especial. Y en la revelación especial tenemos la revelación directa. Hubieron momentos de la historia en los que Dios
se reveló directamente. Habló a través de voces audibles a Abraham, a Moisés en la zarza. Otras veces habló a través de visiones a los profetas, a Ezequiel, a Isaías. Habló a través de visiones. En otras ocasiones, Dios también habló a través de sueños. Le habló a José, sus planes que él tenía de preservar a través de su vida, a través de la vida de José, preservar la familia de Jacob para que de ahí viniera el Mesías prometido. A través de sueños, José pudo entender que había algo que Dios quería intervenir. Entonces a eso se le llama revelación directa. Dios habló de esa manera. Ahora tenemos que tener cuidado de no caer en el error nosotros de estarle pidiendo a Dios voces audibles, de estarle pidiendo a Dios visiones, de estarle pidiendo a Dios sueños. ¿Por qué? Porque eso era porque no se había puesto por escrito la Biblia. Entonces Dios se revelaba de manera directa porque no estaba la revelación especial que es la escritura, la palabra inspirada de Dios. Entonces, estas voces, estos sucesos audibles, estas visiones, estos sueños, estos acontecimientos en la historia humana, en la vida humana, fueron puestos por escrito para nuestra orientación. Fueron puestos por escrito para que nosotros podamos aprender a través de las escrituras. Entonces, la revelación especial fue en primera etapa de forma directa, en segunda fue puesta por escrito a través de las escrituras, la tradición oral, que luego se pone por escrito, y finalmente la revelación máxima, que es Dios hecho carne, Dios hecho hombre en Jesucristo. Allí tenemos la revelación especial. Las escrituras eran necesarias porque éstas nos guían a reconocer nuestros pecados y nos llevan a darnos cuenta qué es lo que Dios pide. Es Dios dándose a conocer de una manera intencional para que nosotros entremos en una relación directa con Él, en una relación correcta como Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Él da las pautas para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Entonces tenemos la revelación especial, la revelación directa, que fue la primera etapa, voces audibles, visiones y sueños. Luego, la revelación escrita, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra dada de Dios para que la humanidad pueda conocer a Cristo, y Jesucristo que se revela al Padre. Y mire qué interesante, porque la Escritura dice, el que Jesús dijo claramente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo lo he dado a conocer. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que está diciendo Jesús es, aquel que ve mi carácter, aquel que ve mi naturaleza, puede darse cuenta que vengo directamente de Dios, que soy parte de esa naturaleza divina y que estoy aquí para cumplir una misión y para dar a conocer al hombre los designios del Dios Todopoderoso. Qué maravilloso, queridos hermanos, es saber que la Biblia es la revelación de Dios. Ahora, una aclaración importante. La revelación general en sus diferentes formas, es decir, la revelación general a través de la creación, a través de la conciencia, a través de la historia, a través de la naturaleza humana, es una revelación que nos conduce a la conclusión que existe un ser supremo que ha ordenado cada pieza en su lugar, pero no es suficiente para producir el perdón de los pecados. Y por esa razón, queridos hermanos, fue necesaria la revelación especial escrita
para anunciarnos a Cristo y su plan salvífico para toda la humanidad. Por esta y por otras muchas razones, la Biblia es el libro de los libros, porque nos permite acercarnos en una relación a nuestro Padre Celestial. Nos permite conocer a nuestro Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, tengo más que hablar sobre la inspiración, pero este tema es profundo y voy a dejarlo para la próxima clase. Vamos a hablar sobre la inspiración y vamos posiblemente a entrar a Bereshit o al Génesis. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo el próximo miércoles. Ahora voy a dejar un tiempo para que ustedes puedan preguntar y que nosotros podamos tratar de darle respuesta a esas interrogantes que siempre surgen, hermanos queridos, que es importante que todos podamos sacar aquellas dudas para que podamos aprender todos juntos. Yo no lo sé todo, pero algo sé, y si no puedo responder alguna pregunta, yo la investigo para poderle dar respuesta. Así que ahora yo me callo y ustedes preguntan.